hermanos. Como siempre es una bendición y un privilegio estar delante de ustedes para que juntos podamos escudriñar las escrituras, que son las que nos traen vida. En la palabra de Dios está la vida nuestra. Me ha pedido que hagamos como una introducción a lo que celebrarán mañana. Yo, desgraciadamente, como ustedes saben, los sábados no puedo asistir porque mi mamá se queda sola y no puede estar sola. Pero yo quiero compartir acerca de esto, y eso quizás es como la introducción para que celebremos un buen día del Padre. Ya lo celebraron quizás en sus casas y gloria a Dios por eso. Pero como latinoamericanos, que es un mal latinoamericano que se da mucho, pues hemos tenido muchas mujeres que les ha tocado solas. Yo soy una de un ejemplo de alguien que solo fue criada por su mamá. Gracias a Dios que tenemos madres estupendas, ¿verdad? Pero en realidad a uno siempre le hace falta el papá. Aunque tenga una maravillosa mamá, no puede superar la protección, el cuidado, la dirección que da un padre. Por eso es que el Señor es nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos cuida, nos provee, y todo lo que hace el Padre es eso, pues. Y yo tuve un problema, les voy a contar así rapidito, tenemos poco tiempo, pero a mí me costaba decirle Padre Celestial a Dios, porque decía, si es como mi papá, pues quizás no es muy buen padre. Con razón, eso fue cuando me acababa de convertir, y después también me costó un poco. Entonces yo decía, si es como mi papá, ¿quién sabe que me ayude? Si es como mi papá, ¿quién sabe que venga Dios en mi ayuda? Porque yo tenía un mal concepto del papá. Es más, todavía no lo logro, les voy a confesar que todavía no lo logro asimilar del todo, porque yo nunca tuve un papá presente. Sí tuve un papá por mucho tiempo, pero a veces yo no me acordaba ni siquiera que lo tenía. Tenía un problema y de repente alguien me decía, le hubiera dicho a tu papá, sí es cierto, ¿verdad? Sí, ahí está mi papá. Pero yo no lo concebía así. Y pues Dios ha tenido que ir restaurando eso a través de una palabra que se llama perdón. Y yo creo que muchos quizás lo hemos sufrido. Y allí en el corazón de un niño se va forjando eso, y llega uno adulto y todavía tiene problemas con eso. Yo admiro a los que son excelentes papás, y siempre ha sido mi anhelo poder tener un papá así, aunque yo tuve un abuelo súper especial que pudo suplir un poco la falta de mi papá, pues no era igual. Así que para colmo de males decían, cuando yo era chiquita, bueno, y también ahora, ¿cómo se parece a su papá? Y yo decía, ¿verdad? Entonces, como que no iba conmigo eso, no era como un elogio. Y entonces Dios ha tenido que ir trabajando conmigo, y tiene que ir trabajando con usted y con todos los que de alguna manera guardamos rencor, no solo a nuestro papá. Le estoy poniendo un ejemplo que es el que me toca a mí, y porque ayer celebramos el Día del Padre, pero puede que hayan otras personas que también tengan algo contra su tío, contra su primo, contra su hermano, contra el jefe que le gritó, me explico, y le está costando perdonar. Entonces hoy esta noche la vamos a llamar la noche del perdón. Y fíjense que estaba investigando, como siempre, cuando tengo un tema allí, siempre busco la palabra hebrea. Y me di cuenta, según un rabino que es bien famoso, que vive en Inglaterra, no me acuerdo el nombre, solo sé que es de apellido Sachs, que a veces estudio la parashá que él pone en línea. Él dice que antes no había así una palabra perdón exacta, sino que lo que había era como, digamos, yo le falté
a la hermana Lupita, y entonces yo tenía que, como yo le falté, la única forma en que podía yo esperar que ella no agarrara un odio contra mí y ella pudiera tener venganza contra mí, entonces la única forma es que yo le daba un presente. Y eso lo podemos ver en Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? La forma de pedir perdón que tuvo Jacob con Esaú es darle presentes. Eso no iba a cubrir quizás el daño que fue dado, pero de alguna forma resarcía. Y la otra persona no perdonaba, sino que se sentía como bueno, al menos me dio eso, hubo restitución de alguna forma. Pero la primera vez que aparece la palabra perdonar o que está el implícito, el significado, en Génesis, por cierto, adivinen cuál es. ¿A dónde creen que fue? ¿Qué caso? ¿Se acuerdan ustedes de que hubo un perdón verdadero sin que esa persona quisiera recibir algo de las personas que lo agraviaron? Es bien famoso. Exacto. La primera vez que aparece la palabra perdón o que se siente que el perdón verdadero está allí, es cuando José le dice, no se preocupen, yo estoy aquí porque el Señor lo quiso así. Y esto ha servido para que ustedes y toda su familia ahora pueda ser alimentado por este tiempo que iba a haber escasez. Así que no me mandaron ustedes a mí aquí, sino que fue el Señor el que me permitió vivir esto para que ustedes tuvieran que comer. Allí fue la primera vez que apareció la palabra perdón. Y de ahí en adelante el perdón se ha realizado por medio de olvidar o de no sentir, más bien olvidar no, sino que sería como no sentir nada cuando se acuerda de lo que la persona le hizo. Bueno, ya pasó y el Señor lo ha permitido para mi bien. ¿Por qué algunas personas gozaron de un papá, por ejemplo, con el ejemplo que yo les daba de mi vida, y otras no? Porque Dios lo permitió para mi bien. Parece que estoy hablando cómo va a ser eso para bien. Pues sí, todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que le amamos. Todas las cosas. Fíjese que estoy enfermo, pues todas las cosas le ayudan a bien. Fíjese que ahorita no tengo trabajo. Bueno, todas las cosas ayudan a bien. Y parece que fuera como que, ¿cómo va a creer eso? Pero eso es lo que dice la palabra. Que todo lo que nos ocurre en nuestra vida está predeterminado por Dios y lo que hace es que nosotros abundemos en amor y eso para Dios y que eso nos ayude a bien. Así que vamos a ver estas citas que están en Mateo 18, 21, 35 como base. Y vamos a ver aquí lo que pasa con un señor que no quería perdonar. Mateo 18, del 21 al 35, y dice así. Desde el 21 dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces, le dice Pedro, y le dice el Señor, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Si usted se pone a ver con cualquier persona y empieza a contarles, uno no lleva un cuadernito, ¿verdad? De cuántas veces le ha faltado, cuántas veces se ha enojado, sino que simplemente eso quiso decir Dios, Jesucristo, que cualquier vez que lo haga, nosotros debemos perdonarlo. Y de ahí dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que le vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor,
tenme paciencia y te pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Ojo con esto, lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y lo rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No debías de haber tenido compasión de tu compañero? Así que yo tuve compasión de ti. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturara hasta que pagara toda la deuda. Esto es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Vean qué implicación más seria hay aquí. Si ustedes se niegan a perdonar, ¿qué dice? Mi Padre no los perdonará a ustedes. Desde allí ya vamos tomando esa lección. Si nosotros tenemos algo contra alguien, hermanos, el Señor no nos va a perdonar a nosotros la deuda. Según en otras versiones, en la Reina Valera dice que el que fue perdonado le debía al Señor 10,000 talentos. Y un talento es el sueldo de un día. Y entonces me puse a contar 10,000 entre los talentos, entre los días, ¿cuántos me daban? Y me dio que lo tenía que pagar en 27 años más o menos. Y se lo perdonó. Y si yo vengo y divido los 1,000 que le debía el otro, entre los días me resulta que solo iba a ser 3 años los que iba a estar el otro en deuda. Y él no pudo perdonar al que le debía 3 años, pero a él sí le pudieron perdonar los 27 años que debía de eso. Así que, hermanos, ¿cuánto nos ha perdonado el Señor? Si nosotros nos ponemos a buscar en nuestro corazón, vamos a ver cuántas veces hemos actuado tan mal. Bueno, yo, por mi parte, yo he actuado muy mal con Dios muchas veces. He estado recriminando muchas veces. Y a veces pecamos deliberadamente, aunque el Espíritu Santo nos manda una señal de que eso es pecado y seguimos haciéndolo y aún el Señor nos perdona. Cuando a nosotros, por eso, cuando a nosotros viene alguien y nos daña de algún modo y nosotros no somos capaces de perdonarnos, de perdonar a esa persona, ¿cómo entonces el Señor nos va a perdonar a nosotros? Porque recordemos que la Torá, la instrucción de Dios se divide en dos mandamientos. En eso se resume. Son 613, pero lo resumimos en 2. Y es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Eso lo dijo Santiago y lo dijo Juan. Así que, hermanos, lo que estamos aprendiendo de esto es que Dios quiere que nosotros perdonemos. Porque el primero que va a ser liberado cuando perdonamos, ¿quién es? Yo. Lo va a liberar. Pero, sobre todo, nuestra alma va a ser libre porque nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre. Tan rico que es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que se siente precioso cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y nos vencimos a nosotros mismos? No siempre puede ser una persona que amamos, porque generalmente los que más sentimos que nos hacen daño y que nos cuesta perdonar son personas que amamos. Pero a veces nuestro jefe nos hace algo y estamos, ay, ya quisiera yo que lo trataran así. Fíjense que cuando decimos así,
es que queremos cobrar la deuda de forma que Él sienta lo que nosotros sentimos, ¿sí o no? Solo a mí me ha pasado. ¿Verdad que nos ha pasado a todos? Ojalá que le pase lo mismo para que sienta lo que es ser achicado. Yo lo pensé muchas veces. El año pasado tuve un jefe bien malo. En medio de la pandemia yo trabajaba a las 9 de la noche, todavía estaba yo trabajando. Y me decía la persona que cuida a mi mamá, niña Caro, vaya a acostarse, mire, ya son las 9:30. Y desde que almorzó no ha dejado de estar aquí. Ay, sí, pero me va a gritar el Señor. Me va a poner un chat de, ¿por qué no se apura? Y yo agarré un gran rencor contra él. ¿Y saben lo que hice? Me tiré de rodillas un día y le dije, ya no puedo seguir yo con ese rencor, Señor. Porque yo cuando me regañaba decía, ojalá que así le agarre el jefe de él contra él para que vea lo que se siente. Y entonces, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces vine y como quizás no era una persona que amaba mucho, pero tampoco lo odiaba, empecé a decirle al Señor, Señor, por favor, que lo pueda comprender, Señor. Y que, por favor, Señor, ya no lo quiero tener este resentimiento en el corazón, pero por favor, si me lo podrías cambiar, Señor, si lo podrías mandar a otro departamento, no te ruego que se quede sin trabajo, pero que lo ponga en otro lado, que no sea aquí, porque aquí él como acaba de llegar no entiende cuánto cuesta hacer un cálculo de un edificio entero, no se puede hacer en un día, porque pedía metas imposibles. Y entonces empecé a orar que Dios lo cambiara, no que cambiara su carácter, sino que lo cambiara de lugar. Y a veces hasta me pasaba horas allí, metida en mi cuarto, de rodillas pidiendo eso. Y fíjense que Dios quiso que se fuera entero, porque no solo yo me quejaba, sino que todos. Y yo nunca decía que se quedaran sin trabajo, de verdad. Pero Dios hizo justicia. Y lo que decía yo, Señor, haga justicia. Pero que a mí no me quede esto de que yo tenga un odio contra Él. Cuando llegó el tiempo de que las personas, mi jefa actual, nos llamó a cada uno, porque siempre ahí nos califican y nos ponen una nota, los jefes. Y entonces todos estaban así a la expectativa. Y yo varias veces fue que no le contesté, pero sí me puse bien seria diciéndole las cosas y se me notaba. Bueno, un día me llamó y me regañó solo porque yo no le hablaba, casi. Eso fue el regaño. Y yo le decía, ¿para qué le voy a hablar si yo estoy trabajando? Y entonces yo dije, ay, ya me tronó, porque pasaba una compañera y me decía, 4. Pasaba otra y me decía, 3 me puse, imagínate, 3. Y yo fui al escritorio ese, me senté de lado, cerré los ojos y le dije, a ver, dígame la nota. Y yo dije, bueno, yo he estado orando por él y yo lo perdono, Señor, por la nota que me va a poner. Eso fue en enero, hace poco. Y entonces yo me quedé con los ojos cerrados y me dijo, 902. ¿Ah? Le dije yo, 902. Y entonces lo que pasó fue que hasta la secretaria, yo me llevaba súper bien con él y yo saqué menos, me dice. Y entonces yo me di cuenta que lo que había pasado era que yo había perdonado y había dejado que Dios me limpiara y que no agarrara aversión contra él. Sí, era bien seria, o sea, le hablaba solo para el trabajo, pero nunca le contesté mal, ni estuve murmurando, sino que lo que yo decía era, Señor, cámbialo de lugar. Y bueno, sí lo cambió de lugar, pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Por lo tanto, si no perdonamos es guardar odio, rencor, resentimiento y deseos de venganza. Eso ya es un poco, todavía es que le pase lo mismo para que entienda, pero ya si uno tiene deseo de venganza, ya va siendo peor. Y lo peor de todo es que es una puerta abierta al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual. Mientras más andamos cargando esa falta de perdón, más el diablo va a tener puertas para atacarnos. Entonces,
¿Por qué nos sentimos heridos? Generalmente es por alguien que amamos y que nos importa, pero también, como acabamos de ver, puede ser por un jefe, puede ser por alguien que nos vio mal, puede ser por alguien de la iglesia que nos vio mal y ya no queremos ni ir, un padre que nos abandonó cuando éramos pequeños, una madre, un padre que se fueron de casa, aún con los tíos, a veces agarra uno tirria, ¿verdad? Fíjense que para también contarles un testimonio del perdón, para que vean que lo hemos vivido. Una vez en el 2017, a nosotros, mi mamá se lleva súper bien con sus hermanas, pero sus hermanas son, bueno, mi primo es sacerdote y vive en Roma, o sea, es de los, bien, pues tiene un alto rango en Roma. Entonces así es toda la familia. Y un día estábamos nosotros íbamos a la celebración de Navidad porque ellos nos invitaban y para que hubiera compañerismo con la familia, pues entonces pues íbamos, pero nosotros no participábamos de todo lo que hacían por lo de Navidad. Entonces nosotros nos quedamos de lado y el esposo de mi tía dijo: ya no volvamos a invitar a gente como esta, que no se, me lo dijo así sin querer, se le salió. A gente como esta que ni participa, con gente como esta no. Y mi mamá se enojó y guardó rencor en su corazón. Después al final, pues pasó un año más o menos, que ellas volvieron a hablarse. Y para mí era bien triste que mi familia, a la que amo, a la que está siempre presente, siempre han estado presentes, más una tía mía que es doctora, a ella la necesitamos a cada rato, porque a cada rato nos enfermamos todos, ¿verdad? Y entonces, y a ella también, o sea, fue un momento bien difícil, pero Dios, con el accidente cerebrovascular que le pasó a mi mamá, nos volvió a unir, y como dice la hermana Rosarito, mi mamá fue el corderito que Dios usó para que hubiera paz en la familia. Pero en nosotros siempre estaba eso de que teníamos algo contra ellos. Y no es bueno que haya un corderito, hermanos. Es mejor que aprendamos por las buenas. Es mejor que Dios nos enseñe que no debemos guardar rencor y que lo más importante es estar en armonía con todos. Y eso es lo que Dios busca de nosotros que somos cristianos. Eso no es parte de nuestra vida cristiana, no debería ser. Eso no fue una buena actitud mía y de mi mamá, ni de la familia tampoco. Y me arrepiento ahora también por todo lo que hubo en mi corazón por eso. Además del sufrimiento, el resentimiento, que el resentimiento nunca trae nada bueno. Así que desechemos todo resentimiento de nuestro corazón. ¿Qué es perdonar? Miren, y esto es lo que tenemos ya concluyendo casi. Es la acción y el resultado de librar a una persona de una deuda. Usted siente que esa persona le debe algo. Entonces usted le dice: ya no me debe, se lo perdono. Y eso es con lo siguiente: perdonamos no solo porque se libera la persona, sino porque nos liberamos a nosotros mismos. Ya no tenemos esa culpa dentro de nosotros que hemos guardado resentimiento. ¿Por qué debemos perdonar? Miren, y aquí vamos a estudiar rápidamente 7 versículos acerca de esto. Dice, los tengo ya listos aquí. Perdonar nos acerca a Dios. Mire, Mateo 6, 14 y 15. Cuando suelo del Padre Nuestro dice así. Dice así: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. De entrada es porque nos acerca a Dios, y si no, usted necesita perdón de Dios. Bueno, si necesita perdón, tenemos que perdonar primero. Esa es la regla del Señor. Perdonar trae sanidad al alma y restaura la relación con Dios.
Marcos 11, 24 al 26. Vamos a leerlo rápidamente. Marcos 11, 24 al 26. Y dice así, 24 al 26. Dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien, mire, para orar es necesario perdonar también. ¿Ya se fijaron? Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Perdonar, entonces, trae sanidad al alma. Perdonar trae sanidad física. Mire lo que dice Santiago 5, 14, 16. Santiago 15, 14, 16. Dice así. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, le será perdonado. Pero mire el 16. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos a los otros para que sean sanados. Confiesen sus pecados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Es decir, que también para sanar necesitamos perdonar. Perdonar nos ayuda a vivir agradecidos. Miren, le voy a narrar esto. Había una muchacha que Dios le perdonó muchos pecados. Está en Lucas 7, 37, 38, la famosa mujer del alabastro, ¿se acuerdan? Y ella dice que llegó y se inclinó y ungió los pies del Señor con un perfume de mucho valor, también de 300 denarios, que equivalían a 300 días de trabajo. Y la muchacha se fue y entonces Jesús dijo, déjenla porque ella ha hecho gran cosa para mí. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Mientras más Dios nos perdone, cuando hagamos cosas que no deben ser, más debíamos de amar al Señor. Y mientras más nosotros perdonemos a las otras personas, van a ver cómo Cristo está haciendo algo en nosotros y cómo nosotros estamos cumpliendo la palabra del Señor, de que no somos solo de apariencia o de labios creyentes, sino que en verdad estamos perdonando y viviendo para Dios. Perdonar nos mantiene alineados al propósito de Dios. Vamos a Hebreos, creo que aquí está Hebreos 12, 15 al 17, dice así. Entonces dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Qué pasa con eso? Que si nosotros no perdonamos, va a venir una raíz de amargura y no solo vamos a estar nosotros contaminados, sino que vamos a contaminar a los demás. Luego dice, perdonar nos hace libres. Veamos lo que dice Lucas 4:18. ¿A quién vino a liberar el Señor? A mí. ¿Y cómo estaba usted? Ajá. Mire, cuando nosotros no perdonamos, estamos siendo cautivos de eso. O sea que estamos siendo esclavos. La persona quizás ni se da cuenta y usted está con la gran cosa contra esa persona. Y aquí dice él, ¿a qué vino él? Miren, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad, porque ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Quién quiere que el Señor ponga su favor sobre su vida? Entonces perdonemos. Entonces confesemos. Si usted tiene algo contra alguien, acuérdese de alguien, quizás hasta ya pasó. Entonces ahorita es el tiempo de recordar lo que el Espíritu Santo se lo ponga y usted empiece a perdonar y a decirle al Señor
que esa deuda ha sido liberada, porque más veces nos ha perdonado el Señor a nosotros. La persona realmente nos debe 3 años de salario, pero nosotros al Señor le debemos 27, así de fácil, y el Señor nos lo ha perdonado. Entonces nosotros perdonemos a todos aquellos que han actuado mal con nosotros. Pasos para perdonar. Miren, usted en su casa los puede hacer hoy en la noche. Tome la decisión de perdonar con todo su corazón. Si está con algo, aunque sea que mi hijo me contestó mal, y allí hay falta de perdón. En la mañana fue y está con eso todavía. Haga una lista de las personas que le han herido durante toda su vida. Por si alguna cosa, miren, alguna cosa puede ser que Dios no la conteste, simple y sencillamente porque no hemos perdonado a aquel que nos quitó el borrador ahí en el colegio. Que el Espíritu nos acuerde de esa persona para que nosotros lo liberemos y empiece el Señor a bendecirnos a través de oración que sea contestada, porque ya estamos libres de esa culpa delante de Él. Arrepentirse por guardar esa falta de perdón. Yo me tuve que arrepentir de la falta de perdón que había hacia mi papá. Me costó mucho, pero Dios, desde que era bien jovencita, me hizo ver que yo tenía ese gran pecadote dentro de mí que me hacía que yo no creciera. Y tuve que dárselo al Señor. Poco a poco el Señor me fue quitando el odio. Yo odiaba a mi papá. Yo no solo es que me caía mal, yo odiaba a mi papá. Muchas veces le contesté mal. Una vez llegó a la casa, cada 3 meses llegaba. Antes no había el teléfono como ahora, y llegaba a los 3 meses. Y yo iba a salir con mis amigos y él le dijo a mi mamá, no va a salir porque yo digo que no. Y entonces vine yo, ni mi mamá me defendí yo misma y le dije, usted no tiene ningún derecho a decirme que salgo, no. Usted no es nadie en esta casa para decirme, nunca he estado presente. Y me tuve que arrepentir de todo eso porque era lo que había en mi corazón. Y me arrepentí como a los 8 años, me explico. Mientras tanto, venía guardando y guardando eso. Y entonces yo le dije al Señor, bueno, por lo menos que no lo odie, le dije yo. Al menos que no lo odie. Y me empezó a caer bien, fíjese. Cuando llegaba yo me alegraba, antes decía, ay, ahí viene mi papá. Pero después ya no. Y el Señor me fue curando y curando a tal punto que Él siguió portándose de la misma manera. No crean que cambió mucho, que digamos. Pero cuando hace 13 años que el Señor se lo llevó, yo lloré como que había perdido al papá que siempre había estado conmigo. Porque el Señor contestó mi oración de que al final después yo le dije, Señor, ya que me cae bien, que lo pueda amar. Aunque sea un poquito, que lo ame, Señor. Y el Señor me dio amor para mi papá. Y cuando Él partió, me di cuenta de cuánto lo llegué a amar. Así que no esperemos a que la gente se muera, como en mi caso. Yo no le puedo decir eso a Él. Yo no tengo una foto con Él abrazado. Jamás. Yo creo que nunca lo abracé. Así que no esperemos a que la gente se muera para que nos arrepintamos de eso. Exprese su perdón en forma verbal. Eso es lo que le estoy diciendo ahorita. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón contra quien sea, porque la gente se va a equivocar y usted también se equivoca, ¿o no? Sí, ¿verdad? Nos equivocamos, pero Dios nos puede hacer nuevos y siempre nos van a seguir diciendo cosas, pero que nosotros tengamos el pensamiento que hay en Cristo Jesús, que siempre perdona, aún las faltas más graves, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Que el Señor les bendiga.